Buenos días, ¿cómo están? Si quieres, descongelamos la imagen. Eso, bien. Entonces, vamos a comenzar en este tema. Voy a introducir con una aproximación muy corta y muy breve, qué es ser joven en estos tiempos posmodernistas. Y pues el primer punto, como vemos ahí, es un reto ser papá y mamá. El principal argumento es que los padres tienen un tiempo difícil porque tienen muchas largas horas laborales cuando van a los trabajos, entonces es una guerra, no sé, hay muchas cosas que no nos damos cuenta nosotros de jóvenes. Entonces es un reto ser papá y mamá, como padres tenemos responsabilidades y de pronto nuestros hijos no comprenden ese mundo. Ese es el primer punto y es muy importante para comenzar y desarrollar los otros puntos porque generalmente, si vamos al otro punto, los padres están en un modo silencioso. Pareciera que estuvieran en modo silencioso en la vida de sus hijos. Es decir, otra vez las horas del trabajo, todo lo que conlleva traer pan a la casa, es posible que no haya buena comunicación, que haya una falencia, una ausencia en la vida de los hijos. Entonces, mientras casi siempre esta sociedad capitalista, mientras uno tiene que trabajar, entonces pues la familia está haciendo un sinnúmero de cosas, como estudiando, la universidad y así. Entonces permanecen en modo silencioso, por lo cual la mayoría de jóvenes tienen sus influencias en amistades. Antiguamente, en las generaciones pasadas, eran amistades, digamos, del amigo real, que se la pasaba en la esquina, que iban por allá a hacer algo. Pero hoy en día vamos a hablar de algo incluso un poco más allá, que nosotros todos lo sabemos, de pronto no lo sabemos manejar bien, que es Google. Y pues ese tipo de amistades, digamos, nuestro mejor amigo en este momento es Google, porque en Google tú puedes encontrar todo lo que nadie te dice, puedes encontrar todo aquello oscuro, todo lo prohibido, todo lo edificante también. Entonces es un arma de doble filo, realmente. Y yo pienso que deberíamos tener como unas clases de cómo manejar esos medios virtuales, ¿no? De sus peligros y también de las cosas que nos edifican, ¿no? Entonces, vivimos en diferentes mundos, no sé si me entiendan. Las generaciones pasadas siempre se van a quejar las generaciones nuevas porque en aquellos tiempos se hacían las cosas diferentes y por factores tecnológicos, por factores que cambian la sociedad, pues las nuevas generaciones hacen las cosas diferentes. Entonces, allá en la imagen a su derecha, vemos como la comunicación de papá y mamá es como una entrevista, ¿no? Entonces, hey, ¿cómo te fue cómo te fue en la universidad? Bien. Sí, ¿no? En cambio, en Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes virtuales, los jóvenes encontramos asidero y nosotros sí nos comunicamos por ahí. Comunicamos nuestras angustias, nuestras frustraciones. Entonces existe como un abismo entre lo que los papás creen que su hijo, como, no, bien, esta universidad, qué tal cosa, y lo que realmente comunicamos vía redes sociales. Y eso es importante, porque hay una falencia de comunicación. No hay como esa coinonía, esa genuina conversación, como, mira, papá, es que me pasó esto. De pronto tenemos miedo a ser juzgados, al regaño. Entonces, es evidente que somos diferentes, que vemos el mundo diferente, perspectivas diferentes, y por consiguiente tendríamos diferencias y dificultades en nuestra comunicación. Es posible que si uno habla con su padre de una forma honesta, tenga muchas diferencias, uno encuentra muchas diferencias, como, uy, ¿de verdad mi papá piensa eso? O de verdad como, uy, me dijo tal cosa. Entonces, de pronto ahí tiene que ver, digamos, el valor axiológico subjetivista o materialista, porque los padres ven como, bueno, ya va bien en el colegio, la universidad, tal cosa. De pronto para nosotros no es importante eso en cierta forma, sino otras cosas. Entonces, somos diferentes. Y a veces nosotros vemos a nuestros padres como el rey y la reina de un reino donde todo es un mandato, ¿sí? Entonces, no os acostaréis tarde, ni os pondréis piercings, ni llegaréis tal cosa, y lo vemos como algo impuesto, algo que nos molesta, pero no entendemos por qué.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, podemos darnos cuenta que nuestros padres no son un rey y una reina, no son así como un autoritarismo, simplemente son personas que tratan de hacer de nosotros una mejor vida, porque pues, a ver, no seamos sinceros, ellas ya se las saben todas, o pues la mayoría, ellos han vivido su vida, como nosotros, tienen también miedos, no saben lo que viene a continuación, son personas que quieren que nosotros estemos en una sociedad, que seamos personas de bien, que nos vaya bien, que seamos exitosos, tengamos un buen trabajo, ¿sí? Y al final descubrimos que ellos son tú, o sea, somos iguales, tuvimos el mismo proceso, las mismas luchas, posiblemente las mismas decepciones. Y el tema que vamos a tratar hoy es el regalo del perdón, porque perdonar es un paso para una buena comunicación. Cuando nos hacen mucho daño, nunca nos recuperamos hasta que perdonamos. El perdón no cambia el pasado, pero engrandece el futuro. Buenos días a todos. Iniciando el servicio, leímos Génesis 37. Si quieren, mantengan su Biblia ahí abierta en Génesis 37, voy a tratar de usar varios versículos ahí. Pero uno de los temas que tocaba Juan Carlos, y era la comunicación entre padres e hijos. Ahorita vamos a dar unos consejos útiles para tener una buena comunicación. Hay personas como a mí que me cuestan perdonar, entonces a veces para no tener que llegar hasta el perdón, pues llevemos una buena comunicación, una buena relación con los que están en casa, en el trabajo o con los que me relaciono en mi cotidianidad. Entonces vamos a empezar y quiero que cada uno se ponga en el rol que sienta que le corresponde. Entonces si es hijo, padre, hermano, amigo, novio, esposo, compañero de trabajo, que pueda hacer parte de estos consejos. El primero, cuando tengas una PQR, ¿sí saben qué es una PQR? Una petición, queja o reclamo, no dejes de expresarlo en la ocasión apropiada. A veces como hijos tenemos peticiones a nuestros padres o algún reclamo, que tú no me dejaste ir al cumpleaños de mi amigo, o como esposo tenemos algún reclamo, que no me ayudaste hoy con la loza, pero no lo decimos en ocasiones apropiadas, sino nos callamos y de pronto vamos acumulando. La segunda es, hablamos de la situación en privado. Si me incomodó una situación con mi papá o con mi esposo, hacerlo en privado. A veces lo hacemos en público para avergonzar al otro y pues no es el momento indicado. El otro es importante primero hablar de tu amor hacia la otra persona y usar siempre el yo antes del tú. Es que tú no me ayudaste hoy en la casa, es que tú no recoges las cosas cuando te mando, es que tú no me haces caso. Cuando hacemos el tú entramos a agredir y la persona tiene que entrar a defenderse. Si yo hablo del yo, pues la situación cambia un poco. Ve al grano, si tienes alguna situación que contar, pues ir directamente a la situación. Escuchar con atención antes de adivinar. A veces empezamos a maquinar o a crearnos películas, capítulos completos de novelas. No, es que mi papá me está diciendo, con eso que hizo mi papá quiere decirme esto. Con esto mi hermano me está diciendo, mi esposo. No hay que adivinar, sino primero escuchar. No acumules reclamos, hablar las cosas a tiempo. No hay que acumular porque vamos acumulando y cuando menos estallamos con toda una información que quizás la persona no sabía. A veces empezamos a acumular y estallamos con una información que alguien, pero ¿por qué no me lo dijo cuando pasó ese día? O sea, ya 5 años después, ya, ¿qué voy a hacer? No, hablar de una cosa a la vez, ¿no? A veces estamos en una conversación y nosotras las mujeres somos históricas, pero he conocido hombres históricos también. Nosotras las mujeres sabemos exactamente una conversación hace 7 años, sé qué camisa tenía puesta. Es que cuando usted me dijo la camisa era rosada, el pantalón, no. Y hay hombres que también son históricos, entonces empezamos a traer cosas del pasado y a traer. Cuando nos sentemos a hablar de por qué no lavo la loza, es el tema exclusivo. Y si alguno de los dos trae otra conversación, no, espérese que es que hoy estamos con este. No compares a tus padres con el de nadie. No es que el papá de Juan, usted viera mamá, le da plata para el gym day, el papá de Juan lo deja salir a los cumpleaños, el papá de Juan no pelean, o como el esposo, mire que el esposo de mi amiga hace desayuno, almuerzo y comida y lava ropa y aquí no me ayudan. Entonces uno empieza a comparar el de allá, el de afuera, pero
uno no entiende como hijos que es el único papá que tengo y la única mamá y que debo valorarlos. Es el esposo que Dios me regaló o la esposa que Dios me regaló y hay que amarlos y valorarlos. Tratar de unir dos generaciones, un adolescente con una persona de 40 años, es todo un reto, porque hay un cambio tecnológico, hay un cambio cultural. Entonces, para poder tener paz en la casa requiere esfuerzo, sensibilidad y obediencia al Señor. ¿Ok? Entonces ahí dejamos los consejos útiles. Ahora vamos a arrancar con una historia que espero se sientan identificados como yo lo hice, y es una familia en el pueblo de Israel. Entonces leímos ahorita hace un momento la vida de Jacob. Jacob se casó con Raquel y tuvo a José y a Benjamín. Fueron sus dos hijos más pequeños, los últimos que tuvo. Entonces vamos a leer la historia y vamos a empezar con el versículo 2. Dice, esta es la historia de Jacob y su familia, cuando José tenía 17 años. ¿Cuántos años tenía? Y uno de los 17 está como en su adolescencia, en que yo soy Superman y quiero ir afuera y hacer muchas cosas. Entonces él apacentaba con sus hermanos el rebaño. Los hijos de Bilma y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José le informaba a su padre la mala fama que tenían sus hermanos. ¿Qué labor le encargó Jacob a José? ¿Cuál? Por ahí dicen que el sapo, ¿no? Yo en mi familia somos 4 hermanas y yo tenía la comunicativa ahí. Entonces nos movíamos y ella iba rápido y nos acusaba. No hacíamos el oficio y iban a acusar. José tenía esa labor, y para un hermano tener un hermano así es muy cansón. Empieza a despertar en uno un sentimiento, no precisamente amor. Y vamos a ver más adelante exactamente qué es lo que pasa. Entonces dice, Israel, Jacob amaba más a José, más que a sus otros hijos. A veces los padres tienen 2 o 3 hijos, yo tengo 2, ustedes pueden tener 2, 3, y inconscientemente uno puede inclinarse un poquitico la balanza más para otro, un poquito, porque a veces mi mamá tuvo 4 y dice, yo a todos los amo por igual, o sea, es que yo a ninguno quiero diferente, pero uno percibe que con uno habla un poquito más, hay una comunicación más cercana. Entonces Jacob amaba más a José que a sus otros hijos y le mandó a hacer una túnica especial. El de frente dijo, este es mi hijo preferido, y sépanlo, pues ya le mandé a hacer una túnica. Mi mamá nunca hizo eso, espero que sus papás tampoco lo hayan hecho así tan de frente. Jacob de una vez le mandó a hacer una túnica y lo vistió con una túnica especial. Yo no sé si en sus familias ha pasado eso. Ay. Pero pues imagínense la situación, es una familia cotidiana, papá, mamá, hermanos. Aquí está con su túnica, vamos al versículo 4, dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera a saludarlo. Y vamos a ver en los versículos que sigue que el texto nos muestra que enfatiza en el sentimiento odiar. Yo hace un tiempo, cuando tenía más o menos 17 años, mi hermano tenía quizás 20 y tuvimos una discusión fuerte. Y le dije un día, mire, ¿sabe qué? No me vuelva a saludar en su vida, no más. No, usted y yo soy un mueble, usted es un mueble, y no más. Y qué cosa que me dolió tanto a mí haber dicho estas palabras, porque me convertí en un mueble durante un año. Mi hermano llegaba y saludaba a mis 3 hermanas, a mi papá, a mi mamá, y a mí no me miraba, ¿no? Y se ponía a hablar con todos reía, y yo era como... y me convertí literalmente en un mueble. Entonces no me imagino la sensación que tenía José, que ni los saludaban, o sea, 11 hermanos y que nadie los salude a uno, es una sensación que viví, que nunca más volví a repetirla, a pedir esa petición. Lo dice el versículo 5, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía. Ya va 2 veces el texto nos muestra un odio profundo que sentían sus hermanos por José. Pues les dijo, presten atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estaba todos nosotros en el campo, atábamos gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vamos a reinar sobre nosotros y que vas a someter? Y lo odiaron aún más con los sueños que le contaba. El texto en 8 versículos nos habla 3 veces del odio que sentían sus hermanos por José. Y el odio es un sentimiento profundo que se cultiva generando otras cosas.
pueden generar deseos de venganza, de matar, bueno, de muchas cosas. Entonces el texto nos muestra en 3 versículos lo que alguien espera en su casa. Uno en su casa espera amor de sus padres, amor de sus hermanos, comprensión, paciencia, unidad, y resulta que José estaba viviendo todo lo contrario. No lo saludaban y aparte de eso, claramente lo odiaban. En el versículo 37 voy a hacer una acotación en el versículo 10, cuando dice, cuando le contó a su padre y a sus hermanos uno de los sueños, su padre lo reprendió. Y esto es para los jóvenes que están acá. Jacob amaba a José, le dio una túnica especial y se lo manifestaba, pero eso no quiere decir que no lo reprendiera. Yo tengo un hijo de 5 años y cuando yo lo corrijo a él inmediatamente lo que me dice es, yo a ti ya no te amo, yo a ti ya no te quiero, y se va y ya no te amo. Yo no sé si de adolescentes todavía usemos eso, de jóvenes todavía usemos ese término, yo a ti ya no te amo, pero por más que te ame tengo que corregirte. Y un padre, y esto hizo Jacob con José, lo reprendió. Vamos a ver que el sentimiento que sus hermanos estaban guardando empezó a anidar algo destructivo en ellos, y ese odio empezó a cultivarse. En el versículo 20, vamos a leer lo que dice el versículo 20. Ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarlo de esta cisterna, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y al ver que terminaban sus sueños. Ellos, después de tanto odio, empezaron a planear cómo matarlo. Empezó a dar frutos el odio que sentían por su hermano. Finalmente Rubén entró en defensa, no lo matemos, dejémoslo en la cisterna. Pasaron unos madianitas en el camino, dijeron no, mejor vendámoslo como esclavo, y lo vendieron como esclavo. En el versículo 36 está ahí cuando pasaban y lo llevaron para Egipto como esclavo. Aquí digamos que vimos toda una historia familiar, todos los sentimientos que afloraban. Y vamos a empezar a ver a José cómo le cuesta perdonar. En el capítulo 42, ahí sigue el capítulo 41, ojalá pudieran leer esto en su casa porque es muy interesante, pero aquí no tenemos el tiempo de leerlo. En el capítulo 42 vamos a ver que él estaba ocurriendo, José le interpretó unos sueños al faraón, como se volvió una persona importante, el faraón le dijo, usted va a ser el segundo al mando. Usted va a tener, después de mí, el que tiene más poder en este país es usted. Y usted va a administrar toda la comida que recojamos durante los 7 años de abundancia para los 7 años de hambre que vienen. Entonces José se volvió en un gobernante y tenía todo el poder porque el faraón se lo había dado. Cuando empezó el hambre, Jacob le dice a sus hermanos, ¿qué hacen ahí sentados? ¿Qué hubo? Párense, vayan a Egipto, busquen comida, vayan, compren y vengan. Y tráiganla. Cuando llegaron a Egipto, veamos el capítulo 42, en el versículo 7, en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, aquí están, ¿no? Los que me hicieron a mí, los que me odiaron, los que me querían matar, los que me metieron en la cisterna, y les habló fuerte, dice, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Mira, José tenía todo el poder para haberlos hecho experimentar lo mismo que él experimentó. Él hubiera podido decir, mándelos a una cisterna, póngales un leoncito que jueguen media hora con ellos. Él tenía todo el poder para hacerlo, pero digamos que su corazón no le daba para llegar a tanto, pero sí le costaba perdonar, porque les habló con rudeza. En el versículo 17, después de que los vio, José le dijo a sus hermanos, ustedes son unos espías, y los voy a mandar a la cárcel. Y en el versículo 17 dice, José los encerró en la cárcel durante 3 días. Qué difícil le estaba costando a José perdonar a sus hermanos. No era fácil para él la situación que vivió, que su propia casa, de su propio hogar, le hubieran dado tanto. Él les intentó dar algo de la medicina, les habló con rudeza, los metió a la cárcel. Fue suave, realmente creo que fue suave para el poder que podía tener José en este momento. No hizo mayor daño a sus hermanos. En el versículo 21 del mismo capítulo 42, al ver los hermanos todo lo que le estaba pasando, dice, pero decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. El Señor también tratando con el corazón de los hermanos. Los llevó a un límite de estar en la cárcel 3 días, de sufrir la rudeza de José,
para decir, oiga, todo esto será por aquello que hicimos alguna vez que nadie creyó vernos. Finalmente ellos reconocían su falta y vamos para cerrar el último punto, que José perdona. En el capítulo 45, vamos a mirar el versículo 14 y 15, dice, y abrazando a José a sus hermanos, pasó una situación, es que de verdad largo el texto y los invito a que ojalá lo pudieran leer. Cuando ellos iban a ir de vuelta otra vez, a ellos habían traído a Benjamín y iban a volver otra vez a donde Jacob, les metieron las copas en las bolsas a los hermanos. En la mitad del camino mandaron al capitán, abran esas bolsas y ahí está una copa. Cuando sacaron la copa los hermanos no sabían porque se las habían metido, el que tenía la copa era Benjamín, el hermano menor, el hermano sanguíneo porque era de Raquel, y Jacob tenía esa copa y se iba a quedar de esclavo. Y Jacob perdió a su hijo José y ahora también se iba a perder a Benjamín. O sea que ese dolor profundo y esa tristeza profunda de Jacob iba a ser tenaz. Entonces Judá le dice a José, no, yo me quedo por Benjamín. Yo me quedo y dejé ir a Benjamín porque si no mi papá se va a morir de tristeza. Finalmente, después de todo esto, José no aguantó más y dice, y ahora en el versículo 14 y 15 del capítulo 45 dice, y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. El texto no dice puntualmente perdonó, pero la acción de abrazar, la acción de llorar, la acción de acercarse, demuestra que José tuvo compasión y entendió que el propósito de él haber ido a Egipto era un propósito eterno y era para que todos vivieran y superaran el hambre que estaban viviendo, que iba a vivir el país. José tuvo compasión y tuvo amor y los perdonó. Vamos a terminar con un versículo que encontré, que leí en Efesios. Dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. José fue compasivo con aquellos que lo lastimaron. José fue compasivo con su hermano, que le dieron en su niñez, en su juventud. A sus 17 años lo vendieron. A los 17 años yo no creo que nadie quiera que lo vendan aquí en ninguna parte. A sus 17 años vivió el desamor y el dolor de su propia familia. Pero José, cuando tuvo todo el dinero, el poder, y pudo hacerles daño, entendió que siendo bondadoso y compasivo podía hacer más y los perdonó. Entonces hoy la invitación es más bien seamos compasivos, bondadosos, perdonémonos mutuamente así como Dios ya nos perdonó a nosotros. Y la pregunta final es, ¿a quién debes perdonar hoy? ¿A tu hermano, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo de la oficina? ¿A quién? Muy buenos días. Hoy quiero compartirles un testimonio y una experiencia de vida. Y les quiero contar cuando mi hijo tenía 17 años, exactamente la edad que tenía José, y estaba en el segundo semestre de su carrera. Para un puente, el de diciembre 7 y 8, nos pidió permiso para irse a un paseo de inductores. Los inductores en la universidad son aquellos jóvenes que se están preparando para recibir a los nuevos que ingresan a la universidad. Y bueno, en este momento nosotros le dimos el permiso y él se fue ese viernes por la noche y regresó el domingo casi sobre la medianoche. Nos llamó, yo le contesté al teléfono y me dijo, mami, no tengo plata, ¿me puedes pagar el taxi? Entonces yo le dije, amor, realmente no tenemos un peso, quédate donde Daniel y mañana te vienes. Y bueno, así lo hicimos. Al otro día, sobre las 10 de la mañana, mi esposo me llama y me dice, Inés, Lucho no contesta, ¿qué pasa con él? ¿Dónde está? Entonces yo inmediatamente busqué en mi lista y encontré el teléfono de Daniel y lo llamé. Y le dije, hola Daniel, ¿cómo estás? Y entonces le dije, Daniel, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me pasas a Luchito? Y él me dijo, no, ¿cómo así, señora Inés? Luchito no está conmigo. Incluso lo estoy esperando porque la reunión de inductores empieza ahorita a las 10. Entonces yo le digo, ¿cómo? ¿Que Lucho no está contigo? Pero si él no se fue contigo para el paseo de inductores. Y me dice, no, señora Inés, es que habían dos paseos. Uno era el de Rilás de la universidad y el otro era el de inductores. El de Rilás de la universidad
fue este fin de semana que pasó y el otro es el próximo fin de semana. Por supuesto, quedé fría, me puse furibunda. Entonces, inmediatamente llamé a mi esposo, le conté la situación y bueno, esperamos a que Lucho respondiera y cuando respondió, pues ustedes se imaginan cómo está uno de papá en una situación de esas, ¿verdad? Y más cuando en nuestro caso no era la primera mentira que decía nuestro hijo. Habían sido muchas ocasiones y esta vez pues yo estaba más enfadada porque habíamos hecho un acuerdo, un último acuerdo y esperaba que cumpliera. Por supuesto cuando contestó pues le pegué un regaño y le dije nos vemos esta noche en la casa. Entonces yo pude llegar más temprano a la casa y bueno, cuando llegué a la casa la sorpresa fue que mi hijo estaba con una bomba así roja como esta grande y decía 70 veces 7 tú debes perdonar, perdóname mami. Por supuesto, claro, yo al ver esa bomba y ese mensaje me dieron ganas de reír, pero pues no me podía reír, tenía que estar firme. Entonces, pues lo invité a que habláramos, yo estaba molesta y le dije, es que tú siempre desobedeces, nunca dices la verdad. Entonces, bueno, hablamos, me dice, mami, es que tú no me das confianza para que yo te cuente las cosas. Yo llevo un semestre pesado y quería relajarme, simplemente eso. Si te hubiera contado la verdad, tú no me hubieras dejado ir a ese paseo. Entonces, pues, imagínate cómo quedé, entendí que tenía que hacer cambios en mi vida. En ese momento, como fueron momentos tan difíciles para mí, empecé a pedirle sabiduría al Señor. Y Diosito me dio una estrategia que fue escribirle en un cuaderno. Y yo, gracias pastor, yo todos los días, y esto lo traigo como experiencia, le escribía en un cuaderno así grande, un corazón, donde le escribía versículos de la palabra. Por ejemplo, este es un ejemplo, decía, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y le hacía una pregunta, ¿y qué hacen las malas amistades? Y al final le escribía, te amo. Y muchas veces sabías que las leía porque él escribía, te amo mami, o me decía, Taindo, porque él siempre me decía así, o Inesito, lo más lindo. Entonces, pues yo sentía que él estaba agradado. Fue un tiempo difícil, pero Dios me dio la fortaleza y esa sabiduría. Y bueno, hoy en día es un joven muy juicioso y es un joven con el cual podemos conversar. Todavía tenemos situaciones a veces difíciles, pero nos podemos comunicar, nos podemos pedir perdón, él pide perdón, nosotros también le pedimos perdón cuando nos equivocamos. Y un versículo que el Señor me enseñó en ese tiempo fue ese de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entendí que no podía, o sea, tenía que depender de Dios para poder aplicar ese versículo en mi vida, porque el prójimo más cercano es el que uno tiene en la casa, sus hijos, su esposo, la familia, ¿sí? Y es difícil perdonar, pero con la ayuda de Dios y aplicando ese versículo que solo con la ayuda de Dios lo podemos hacer, podemos perdonar. Hay una frase en el mundo que dice, perdonar a alguien es librar a un prisionero. ¿Y quién es ese prisionero? Sí, cada uno de nosotros. Muchas gracias. Pensaríamos que el tema para todos hoy, en esta mañana, es para padres e hijos, es para toda la familia. Por eso saludo a todos como familia. Sé que algunos son mis familiares aquí de sangre y otros son familiares en Cristo. Para nosotros, cuando quisimos dar todo el recorrido sobre el tema, sobre el perdón como regalo, quisimos que iniciara Juan Carlos, porque él como joven nos podía contextualizar a nosotros. A veces es muy difícil entendernos de una generación a otra, pero eso mismo decían nuestros abuelos de nosotros, de nuestros padres y así sucesivamente. Quisiera tomar de un escritor norteamericano, él se llama Ernest Hemingway, gracias pastor. Este escritor
muy observador. Se dio cuenta de una situación de lucha de un padre por reconstruir la relación con su hijo, 17 años. El chico se fue de la casa, se independizó, hubo una herida bastante grande entre ellos, pero el papá tomó la decisión de perdonarlo. Pero ¿cómo hacía? El hijo se fue para Madrid, para España, y estaba él en la ciudad y dijo, ¿dónde encuentro a mi hijo? Decidió colocarlo en el periódico liberal de allá, y en el periódico él colocó el siguiente aviso. Dice, Paco, encontrémonos en el Hotel Montana a las 12 del mediodía del próximo martes. Todo ha sido perdonado y olvidado. Firmado, papá. Con mucha expectativa él, con esa decisión, llegó el martes. ¿Saben cuántos Pacos llegaron? Llegaron 800 Pacos. Resulta, para los que no hemos estado en España, que el nombre más común en España de los jóvenes es Paco. Como decir aquí, uno de los nombres más comunes de nuestros jóvenes, ¿cuál es? Andrés. Entonces, llegaron hartísimos. Eso quiere decir de que habían muchos jóvenes que necesitaban restaurar su relación con su papá. Y ser papá y perdonar no es tan fácil. Por eso yo ahora me voy a colocar en el lugar de mamá. Yo soy mamá de 2 adolescentes, tengo el privilegio de tener 2 chicas, y es muy complicado para todos acá, como padres, a veces manejar situaciones, porque antes de ser padres, ¿qué fuimos? Hijos. Y en un país como el nuestro, en un país como Colombia, donde ha habido tanta violencia durante tantas generaciones, ¿cómo fuimos educados? Con muchas brechas, con muchos dolores. Yo atiendo más o menos 7 chicos diarios, entre lunes, miércoles y viernes, durante los últimos 23 años he tenido esa bendición. Y es muy duro ver que los chicos sienten mucho dolor, mucha herida con sus padres. Pero cuando vamos y vemos la historia de los padres ha sido mucho más complicada que la de ellos, y la de los abuelos ni hablar. Y es cuando podemos entender de que no solo heredamos lo material, las deudas, esas también las heredamos, sino heredamos unos estilos de vida, de dolor, y como padres, los padres que tenemos adolescentes, queremos darle mejores cosas que nos dieron, a veces terminamos repitiendo la misma historia. Por eso es necesario tomar la decisión, como para qué tomamos esa decisión de perdonar. Por eso quería señalarles Lucas. Ustedes se encuentran en Lucas 1:17, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la finalidad, poder estar dispuestos como familia. Lo más difícil es que realmente, si nosotros no trabajamos en nuestra casa, no siendo perfectos, porque no lo somos, es muy difícil realmente trabajar en una sociedad. ¿Qué está buscando todo el mundo? Nosotros hemos visto todo lo que se habla a nivel social, la paz, queremos que todos tengamos un sentimiento de convivencia diferente, pero ¿dónde inicia todo esto? En la casa. Es donde necesitamos poder perdonar. ¿Fácil? No, muy difícil. Yo peleé muchísimos años, no les puedo decir que fue un mes, años, con la parábola del hijo pródigo. ¿A qué no adivinan ustedes con quién me identifiqué yo?
con el hermano del hijo pródigo. Con él me identificaba. Porque yo no podía creer que una persona pudiera hacer todo lo que quería y después volvía y un papá lo perdonaba. O sea, pero eso no es posible. Como hija, también aplicaba eso. No tuve unos padres perfectos y tuve que vivir cosas muy difíciles hasta el día en que pude perdonarlos y entender que todo lo que ellos hicieron fue porque ellos creyeron que estaban haciendo bien y que querían que yo fuera alguien de bien. Pero hubo mucho dolor. Y ese día que yo pude perdonarlos a ellos, pude empezar a entender realmente que ya podía tener más libertad para ser mamá. Y que había muchos momentos en los que yo tenía que perdonar en el presente las circunstancias. Y solamente podría disponer mi corazón si yo tomaba esa decisión, porque podemos justificar todo lo que ha sucedido y por qué no podemos perdonar y por qué herimos por todo ese pasado histórico. Pero llega un momento en que nosotros podemos parar y decidir y decir, no vamos a continuar en esto. Y solamente lo podemos hacer en Dios, en nadie más podemos hacer eso. Poder decir, no voy a continuar. Si debo pedir perdón, si deben alguna persona pedirme perdón, disponer mi corazón. Pero ¿saben qué es lo más difícil de todo esto? Perdonarme yo misma. Eso sí que es difícil. Y cargamos con muchas culpas como somos como mamás, o como papás, o como hijos. Y nos damos duro. La idea es no llegar a esas heridas tan grandes. Por eso ahora que está de moda en las empresas lo de salud ocupacional, entonces se habla de prevención. Y se ha dado cuenta el sistema de salud, han salido muy buenos informes, de que la salud mental de nuestros jóvenes se ha visto muy deteriorada. Muy estudiosos, muy preparados, pero muy solos y con una necesidad inmensa de poder ser perdonados y de perdonar, de crear unos lazos cercanos. ¿Con quién? Con sus padres. Los padres, abuelos, tíos, porque a veces son otras personas, por algún motivo que no están directamente los padres, pero es la familia la que necesitamos como salud mental. Entonces, si queremos prevenir un poco y no abrir tantas heridas, lo primero que debemos hacer es, todas las mañanas demos gracias a Dios por nuestros seres queridos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos. Cuando nosotros damos gracias a Dios, nos damos cuenta del tesoro que tenemos y no lo vemos como una carga. Segundo, todos los días asisto a mis hijos y familiares a que conozcan a Dios. No es que los cojo a bibliazos. Es que yo veo en cada cosa la presencia de Él y ellos ven a través de nuestros ojos. Tercero, les recuerdo que la manera verdadera de amor a Dios es con hechos y no con palabras. Y eso también nos pasa. Triste, a veces nos sentimos sin elementos, entonces ¿qué hacemos? Cogemos la misma palabra para castigar a los hijos, para hacerlos sentir mal. ¿Será esta la manera y los hechos que debemos hacer? Por otro punto, debemos recordar algo muy importante, y eso se aplica para toda la familia, incluyéndonos nosotros. Aunque no nos demos cuenta de lo que está sucediendo, del error, de la situación, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Pero lo más lindo de todo este proceso, a diario, es saber que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. No interesa cuál ha sido nuestra falta. Para Él, el corazón es tan grande que Él está dispuesto a perdonarnos. Es importante decirle a nuestros hijos el amor tan grande que Dios les tiene, que es incondicional, y así debe ser el de nosotros, porque es muy duro y uno lo ve. Hijos que son muy amados en la familia por los logros, y hijos que son despreciados y comparados por sus fallas, y eso abre una herida muy grande, como le pasó a José
con sus hermanos. No, nuestro amor hacia nuestros hijos es incondicional, como el amor que Dios tiene hacia nosotros. Esforcémonos para que ellos tengan la oportunidad de ver en nosotros un ejemplo. Y el primer ejemplo, ¿cuál es? El de perdón. Si ellos ven que nosotros no nos hablamos con nuestros papás, o a veces no nos hablamos con los cuñados, con los cercanos, ¿vamos a hablar de perdón? Como difícil, ¿no es cierto? Pero resulta que ya decidí perdonar, ya está la herida hecha. ¿Qué me puede ayudar? Primero, tenemos que ver que la persona que nos hizo esa herida no es perfecta, pero nosotros tampoco lo somos. Ese hijo o ese hermano mayor del hijo pródigo se creía perfecto, y miren que no lo era. Tratar de entender con qué lucha el que me ha herido. Les voy a decir algo. Cuando una persona, llámese hijo, esposo, padre, hermano, nos hace daño, el 95% no tiene que ver en contra de nosotros. Tiene que ver con sus propias luchas, con su mundo interior. ¿Qué hicieron los hermanos de José cuando querían salir de él? Eran las luchas de celos, de que su papá no les dio el lugar que le daba a su hijo por ser el menor. No tenemos tiempo, pero cada uno guarda un dolor cuando son los mayores, y los menores saben las consecuencias que pagan también, porque al mayor lo vemos grande desde que nace, ¿no es cierto? Y al pequeño lo vemos pequeño, ¿hasta cuándo? Casi como hasta los 50 años. Y los que somos del medio, yo soy del medio, no tenemos un lugar. ¿Ven? Entonces, todas esas cosas es importante entender con qué lucha la persona que nos ha herido. Reconocer que mientras uno está enfadado, uno es el que está dominado por la otra persona. Porque es uno el que lleva ese dolor. Y es uno el que dice, no hablo. Cuando Lilianita decía 3 años, creo que fue que dejó de hablar con su hermano. ¿Quién era la que estaba presa y encadenada? Era ella. Por otro lado, es muy importante orar. Humanamente, yo, que tenía un sentimiento bastante rencoroso, yo hice una carrera profesional, un doctorado y no sé, en ser indiferente y rencorosa. Terrible, ¿no? Yo era capaz de dejar de hablar durante mucho tiempo a la gente. Qué difícil que es eso. Y tuve que orarle al Señor y decirle, Señor, quítame eso, porque la que más está sufriendo soy yo. Órele al Señor, ponga en Él esa situación y Él le va a ayudar a hacer el proceso de la noche a la mañana. Yo estoy segura, ahorita vamos a tener un taller al finalizar con los padres e hijos que se quedan ahorita después de la prédica, y yo les aseguro que no es tan fácil. No es yo te perdono, tú me perdonas, es un proceso. Pero ya la disposición del corazón y poniéndolo en Dios, ese proceso va a ser más corto y más fácil. Renunciar a la venganza. Eso lo tenemos muy en el corazón. Cuando alguien nos hiere, nosotros también queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Pues ahora ya no le voy a dar lo que él quería. Y ahora tal cosa. La venganza no es nuestra. Dejémosla de lado. Al perdonar, no es que nosotros estemos aprobados, oiga, usted me hizo daño, usted se portó mal, qué chévere, le felicito. No, lo que sucede es que cuando yo perdono, estoy diciendo que es Dios quien va a tomar la situación, y estoy diciendo que Dios puede cambiar y transformar ¿a quién? A quien me hirió, a mí y a la relación. Por otra parte, entender que entre perdonar y reconciliar hay una diferencia. Yo quería tomar Romanos 12:18 porque dice en la reconciliación ambos ponen de su parte, juntos. La reconciliación es un tema que queremos trabajar después, más adelante, porque es larguito. Pero ¿por qué lo traigo ahí a colación? Porque es que después de perdonar viene una restauración. Muchas veces nos ha pasado, no sé si a ustedes, pero el papá o la mamá
tiene que pedir perdón. Y esa parte es dura. ¿Y qué dice el papá o la mamá? Yo ya le pedí perdón a Dios. Dios ya sabe que yo me arrepentí, pero a la persona no se lo ha pedido. Y si se lo pide a la persona, dice, bueno, yo ya le pedí perdón, hasta ahí, pero no se imagina que tiene que restaurar. Los pasos para pedir perdón, que es lo más difícil y a uno como padre, uy, esa parte sí que le cuesta, porque uno piensa que va a perder autoridad. Uno piensa que va a perder la investidura de padre, pero también debemos reconocer, y ahí estamos enseñando. Primero, tenemos que reconocer exactamente qué fue lo que hicimos y a quién se lo hicimos, porque uno de mamá acostumbra a que uno se descompone, no nos digamos mentiras. Yo no creo que hayamos una mamá que algún día no hemos perdido en los estribos. Y terminamos diciendo, ay, bueno, sí, ya, perdóneme. Y todo el mundo se quedó con la herida y con todo lo que a veces con nuestra boca decimos. Necesario reconocer y específicamente qué fue lo que hicimos. Arrepentirnos y tener el propósito de no repetirlo. Cuando por primera vez se pide perdón a nivel familiar, eso restaura mucho, eso ayuda. Pero cuando eso se vuelve repetitivo, ya no se siente honestidad dentro de ese proceso. Colocarse en el lugar del otro. Yo lo herí, pero yo necesito también tener una sensibilidad de que tanto esa herida está doliendo allá. Asumir con responsabilidad la falta sin justificar o culpas, porque nosotros como padres decimos, nosotros muchas veces decimos, sí, listo, yo te lastimé, yo te falté al respeto, pero tú tuviste la culpa. Ah, bueno, o lo justifica uno, ay, pero yo lo hago menos que lo que su abuela me hacía. Muchas veces uno dice así, ay, usted verá lo que a mí me hicieron. Por otro lado, en ese arrepentimiento no esperemos nada. Es que nosotros nos arrepentimos, decimos, y estamos esperando que la persona esté igualitica como antes de hacer la herida. Debemos dar tiempo. Si nosotros hacemos o pedimos perdón, hacemos ese proceso y estamos esperando algo, estamos manipulando. Nosotros debemos esperar y no presionar. Cada persona tiene su propio proceso. Por otro lado, pedir perdón a Dios y entregarle la culpa. No se queden con la culpa. No debemos quedarnos con la culpa como papás. Porque cuando nos quedamos con la culpa, ¿qué hacemos? Empezamos y nos vamos para el otro extremo. Entonces dejamos de ser el rol de papá. Porque entonces ya nos sentimos que podemos permitir cosas y ya no hacemos nuestro rol. No, la idea fundamental es que yo le entrego a Dios nuestro Padre esa culpa. Yo ya sé que Él me perdonó, sé que mi hijo, mi familiar ya me perdonó y vamos a seguir adelante. Pero a veces nosotros mismos nos seguimos culpando. Buscar la restauración, que era lo que yo les decía. Para finalizar, quiero regalarles esta palabra que me parece hermosísima, primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Los que somos papás, ¿entregaríamos a nuestro hijo o a nuestra hija por un montón de personas pecadoras que ni siquiera reconocen lo que han hecho? Yo no entregaría a mis hijas. Tiene que ser un amor muy grande por la humanidad. Pero cuando tengamos que vivir ese proceso, pensemos que Jesús llevó nuestro pecado en la cruz. Entonces llevó mi pecado al que yo tengo que pedir perdón, pero también llevó el pecado de mi familiar, de mi ser querido, que ha cometido algún error o alguna herida en mí. No dejemos nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia en manos de terceros. No, ellos los vamos a poner en la mano de Dios con nosotros. Y el proceso que nos restaura sin ser perfectos, porque no lo somos, pero que lo logramos de la mano de Dios, es el perdón. La vida es muy corta. Así, ¡pum!, pasa.
que hace que empezamos el primer culto a las 8 de la mañana y ya vamos sobre las 12:13 del día. Así se pasa el tiempo. Y lo más importante que tenemos y el tesoro en nuestra familia. Voy a pedirles por favor que cierren sus ojos. Padre amado, en esta tarde queremos, Señor, colocar en tus manos la vida de todos, de cada uno de nuestras familias, Señor. Nuestra familia que está aquí presente y la que no está presente, Señor. Tú conoces de qué está lleno nuestro corazón, de qué está lleno nuestra mente, Señor, y que posiblemente haríamos un listado bien grande de todas las heridas que nos han abierto. Señor, que cada una de esas heridas la coloquemos en tus manos, que quede la cicatriz para recordar de qué nos ha sanado, Señor, que tengamos la capacidad de perdonar y de mirar con amor, Señor, a nuestros seres queridos. Padre, también que podamos pedir perdón, que podamos reconocer lo que hemos hecho, Señor. Señor, yo te pido de todo corazón que el regalo más grande que tenemos que dar en este mes de septiembre de amor y amistad es el perdón, Señor. Y que también podamos perdonarnos a nosotros mismos y no cargar, Señor, con el peso y el dolor de lo que pudimos haber hecho o no hicimos. No somos perfectos y nos amas así. Y en esa imperfección, Señor, tú te glorificas en nuestra vida. Colocamos esta tarde, Señor, colocamos nuestro tiempo y nuestra familia en ti. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.